capacidad está generada por los miofilamentos de ¿qué? Actina y miosina. ¿Cuáles son delgados? Actina. ¿Cuáles son gruesos? Miosina. Y entonces yo creo que a sus cabecitas ya están viendo cómo es la actina. La actina se puede encontrar en dos formas, ¿recuerdan? Como actina G o globular, pelotitas que se asocian y forman la actina F o fibrilar. ¿Sí? Y la miosina, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Como un palito de golf, con una cabecita que es la meromiosina pesada y la meromiosina ligera. Estas cositas tenemos que recordar, jóvenes, porque eso es lo que vamos a estudiar. Como todo tejido muscular, lo demás es facilito, pero eso tenemos que asociar para entender cómo funciona y cómo puede fallar. Y hay involucradas cantidad de proteínas, ¿no? Entonces, miren acá, chicos. El tejido muscular, como todo tejido que tiene, dos componentes. Las células, que en este caso les denominamos fibras. Cuidado con confundir. No es igual a la fibra colágena, a la fibra elástica. La fibra colágena, elástica y reticular son componentes inertes, producidos por las células del cuerpo. En cambio, cuando yo digo fibras musculares, me estoy refiriendo a células completas y complejas, que tienen un núcleo, que tienen un citoplasma, que tienen todos los organoides. ¿De acuerdo? Le decimos fibras, pero podría yo, para no confundirme, decir las células musculares. ¿Pero por qué le decimos fibras? Porque son en forma de uso, alargadas, y ustedes las han visto. ¿Se acuerdan? El curso pasado identificamos células alargadas y multinucleadas. ¿Cuáles eran? ¿Del músculo liso, del músculo estriado esquelético o del músculo estriado cardíaco? ¿Liso? Del músculo estriado esquelético. El músculo liso tiene las células uninucleadas y en forma de uso, que se pueden confundir con un fibroblasto. Las del músculo cardíaco nos dan la impresión de ser células multinucleadas porque están muy juntas. ¿Y qué las mantiene juntas? Uniones celulares tipo desmosomas y nexos. Porque, ¿por qué la aurícula se contrae así mientras el ventrículo hace esto? Y no se equivoque, cuando empieza a hacer esto, es una arritmia. Y es porque las células no se están comunicando adecuadamente. ¿De acuerdo? De todas esas cositas, chicos, tenemos que recordar. De las células musculares y la sustancia intercelular son componentes infaltables. Pero cuando yo me refiero a sustancia intercelular, ya ustedes me pueden decir claramente a qué tipo de tejido conectivo me refiero. Muy bien, tejido conectivo laxo. O sea, cuando yo digo la sustancia intercelular que encuentro entre las células musculares del músculo liso, del músculo esquelético, del músculo cardíaco, es el tejido conectivo laxo. Porque no es pues un coloide, no es un componente inerte, es un tejido que tiene que mantenerse, que tiene que recambiarse, ¿no? Entonces, esta sustancia intercelular es tejido conectivo laxo. ¿Cómo se clasifica el tejido muscular? Bueno, yo lo puedo clasificar de acuerdo a un criterio morfológico y de acuerdo a un criterio funcional. Morfológicamente, ¿cómo se clasifica? Liso y estriado, ¿no? Y funcionalmente, ¿cómo se clasifica? Voluntario e involuntario. El músculo liso está formado, vuelvo a repetir ya para que nos quede eso, por células en forma de uso con un solo núcleo, distribuidas en capas, formando bandas. ¿Dónde encontramos nosotros músculo liso, chicos? Además, ¿ese músculo liso es voluntario o involuntario? Involuntario. ¿Dónde encontramos nosotros músculo liso? En la pared de los órganos huecos. En la mayor parte, porque luego vamos a ver que, por ejemplo, el tercio superior del esófago, esa capa muscular que han visto, mucosa muscular, ¿no? Es músculo, distribuido en una capa que va así, circular, interna, y otra que va casi longitudinal externa. Pero en el tercio superior, ¿qué tipo de músculo es? Estriado, esquelético. Y en el tercio medio e inferior, liso. Todo lo demás del tubo digestivo hasta el esfínter anal, igual. ¿Dónde más encontramos músculo liso? En la pared del útero, formando el miometrio. ¿Ya? Entonces ahí estamos
También encontramos músculo liso, músculo involuntario. En cambio, el músculo estriado puede ser de dos tipos, esquelético y cardíaco. El músculo esquelético es un músculo voluntario o involuntario. Voluntario. Nosotros podemos generar movimientos junto con los huesos gracias al tejido muscular estriado esquelético. ¿Dónde más tenemos músculo estriado esquelético? He dicho en el tercio superior del esófago, porque yo puedo manejar ese tercio para deglutir. ¿Dónde más? ¿Qué órgano se mueve mientras yo hago? En la lengua. En la lengua nosotros encontramos músculo estriado esquelético. ¿Y dónde encontramos nosotros el músculo cardíaco específico? En el corazón, en la pared y en la salida de los grandes vasos. A veces hay también algunas fibras musculares cardíacas. Recordemos que el músculo estriado esquelético está formado por células alargadas y multinucleares. En cambio, el músculo estriado cardíaco está formado por células uninucleadas, pero muy juntas, unidas por desposomas y ¿qué tipo de unión? Nexos o uniones comunicantes, ¿no? Ahí están justamente, chicos. Miren, ahora sí vamos a recordar. Todavía no es hora, no sé qué hacen esos jóvenes atrás. Todavía falta. Todavía faltan jóvenes para que terminen la clase. Por favor, no interrumpir. Ya. Entonces, miren, chicos. Esto que estamos viendo acá macroscópicamente, ¿qué es? La pared del estómago. Y justamente una de las capas del plan estructural de los órganos huecos del tubo digestivo, que incluye mucosa muscular, ¿no? Entonces, la capa muscular está formada, miren, por bandas, como cintas de fibras musculares lisas, miren, que se asocian así. Y algo muy importante que lo deben tener en cuenta para el diagnóstico en la práctica, que a veces los confunden. Las células del músculo liso, miren, son así. Podrían confundirse con los fibroblastos. ¿Se acuerdan que les dije? Podrían confundirse. Un núcleo alargado, una membrana plasmática que rodea. ¿Qué se llama la membrana plasmática que envuelve a la célula muscular? Tiene un nombre. Aquí empleamos ya nombres específicos. Sarcoplasma. Y el citoplasma contenido en la célula muscular, ¿qué se llama? Sarcoplasma. Ya tenemos, y también hay otro término, sarcómera, que vamos a ver después, ¿no? Entonces, acá tenemos una célula fusiforme, en forma de uso, que se asocia en varias capas, pero miren cómo se ve un corte longitudinal. Y cómo se ve un corte transversal. Quiero que vean bien esto, porque en el caso de la pared del estómago, de la pared del intestino, tenemos capas. Unas van en este sentido, que al cortarla yo veo el corte longitudinal, pero otras bajan en este sentido, al cortarla veo el corte transversal. Entonces, muchas veces en el examen, chicos, les ponen músculo liso en corte transversal o en el límite, y el alumno, al observar esto, dice epitelio globoso, cualquier otra cosa. No confundirse. O sea, siempre mirar, ya les he dicho, cuando den su examen, miren el puntero lo que está señalando y miren el entorno, porque eso les va a ayudar a ubicarse. Ya no, miren solo eso, porque cualquiera se puede confundir. Miren otra cosa, miren una célula muscular lisa, relajada, y miren una célula muscular contraída. Acuérdense que las capas, por ejemplo, el útero, las células del músculo liso, son células pequeñas, normalmente, pero en algunos estados pueden hipertrofiarse. La pared del útero se llama, la capa muscular del útero, que se llama miometrio. En una mujer no embarazada, sus células son chiquitas, unas 80-70 micras, pero llegan a medir 500 micras, casi medio milímetro, porque se hipertrofian. ¿Durante qué? Durante el embarazo. Y provocan tal contracción durante el momento del parto que permite la expulsión y la salida y el nacimiento del bebé. Se mide la fuerza que puede generar esta contracción muscular. Y se genera esta, como he dicho, es un músculo voluntario o involuntario.
Involuntario. ¿Y cómo creen, si fuera voluntario, que es fabuloso? Cuando la mujer está embarazada, empieza a contraer el músculo y no quiere, ¿no? No. Entonces, ¿qué genera esa contracción? ¿Qué genera esa contracción muscular? Hormonas. ¿Qué hormona cuando uno va a dar a luz y dice no hay contracción, no hay dilatación? ¿Qué le aplica el médico para generar el parto? Oxitocina, porque contrae el músculo. Actúa sobre todos los elementos para producir la contracción muscular, ¿no? Bueno, aquí tenemos justamente lo que les estoy indicando. La presentación, por ejemplo, esta es una vista de la pared del intestino. La capa muscular del intestino tiene dos capas de músculo, que al contraerse, ¿qué produce? Esos movimientos peristálticos que hacen que avance el bolo alimenticio. Entonces, miren acá, tienen la capa circular interna. ¿Qué quiere decir circular? Que el músculo va como una correa. Y la otra capa es longitudinal externa. ¿Sí me dejo entender? Entonces, cuando yo hago un corte transversal del órgano, pues lógicamente veo el músculo en corte longitudinal y el músculo en corte transversal. La evidencia clara de que entre el tejido muscular hay tejido conectivo laxo es eso. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto que estoy señalando? Sin miedo. Un vaso sanguíneo. ¿Y el vaso sanguíneo en qué tejido está? En el tejido conectivo laxo. O sea que por acá debo tener sustancia intercelular y otros elementos que acompañan a este tejido muscular. Y si yo coloco acá el punterito, acá, hasta clarito, en el examen no me van a poner músculo liso, porque yo no estoy señalando el músculo liso. ¿Qué estoy señalando ahí, chicos? Endotelio. Tampoco me pongan vaso porque todavía no estoy dando órgano. Díganme endotelio. Pues si ponen vaso, no les voy a poner mala nota, pero endotelio es lo que ponen. En cuanto a la ultraestructura, lo que acabo de describir es la estructura, lo que vemos al microscopio óptico. Pero miren, en la ultraestructura del músculo liso, ¿qué vemos? Cuando nosotros vemos una célula del músculo liso, miren lo que observamos en predominio. Primero un núcleo, luego el citoplasma, donde hay una cantidad no muy grande de organoides, entre los que destacan las mitocondrias. Pero hay un organoide, un componente, que es en abundancia y que le da la capacidad de contracción, estos hilos que vemos aquí. ¿Qué son estos hilos? Miofilamentos. Miofilamentos de actina, miofilamentos de miosina, asociados con otras proteínas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hacíamos citoesqueleto decíamos miofilamentos? Proteínas que identifican actina y proteínas asociadas. Miosina, troponina, tropomiosina. Ajá. Todas esas proteínas están involucradas acá para permitir la contracción muscular. ¿Qué otro organoide? Acá ya vemos con mayor detalle. Esta es la membrana plasmática de la célula muscular. ¿Qué se le llama a la membrana plasmática de la célula muscular? Sarcolema. Y al citoplasma, sarcoplasma. Este sarcolema, escúchenme bien, tiene la típica membrana plasmática, esa del mosaico fluido y todo lo que conocemos. Pero sobre esa membrana hay una capa de fibras de reticulina, semejante, o sea, se asemeja a una membrana basal. ¿Se acuerdan la membrana basal? Pues eso caracteriza a esta membrana plasmática denominada sarcolema. ¿Qué organoide, además de los miofilamentos que vemos acá hay mitocondrias, acá hay aparato de Golgi, acá hay retículo endoplásmico rugoso, pero hay un organoide que lo estoy viendo un poquito desarrollado acá. ¿Qué organoide sería este? El retículo endoplásmico liso. ¿Se acuerdan? Que en el músculo toma el nombre de ¿qué? Retículo sarcoplasma. Y cumple no función de producir líquidos, no sintetiza líquidos, ni hormonas, ni detoxifica, que eso lo hace en el hígado, en otros organoides, en otras células. ¿Qué función cumple ahí? Se le llama retículo sarcoplásmico o calciosoma, porque su función es almacenar y liberar calcio. ¿Para qué? Para la contracción muscular. Entonces, ¿cómo se contrae el músculo, chicos? Miren ustedes la membrana. Es que hay una perfección en la estructura fabulosa. Miren la membrana.
membrana plasmática, en la célula muscular, a la membrana plasmática del retículo endoplásmico liso. ¿Para qué? Porque cuando se despolariza, ¿qué significa despolarizar la membrana? Que se vuelve permeable y que deja salir iones. Entonces, se despolariza la membrana plasmática de acá, pero le pasa como una corriente a la membrana plasmática de acá. ¿Y qué hace ese organoide? Libera calcio. Y el calcio interactúa ¿con quién? Con los miofilamentos para producir la contracción muscular. ¿Se dan cuenta? La contracción muscular se da entonces con la intervención de ¿qué? La actina, miosina, troponina, calcio, que interactúan para producir ese acortamiento que nosotros mostrábamos aquí. Miren, ya, esto que estamos viendo, imagínense la sumatoria de todos los acortamientos del músculo, produce pues esa contracción que a veces nosotros sentimos, esos movimientos peristálticos en el estómago, en el intestino, que ayudan al tránsito del bolo alimenticio. Bueno, yo me voy a quejar porque estos jóvenes